¿Sabías que un hombre desafió al imperio más poderoso del mundo con elefantes atravesando montañas? Sí, elefantes. ¿Cómo un general cartaginés casi logra lo imposible? Destruir Roma. Hoy vamos a descubrir la historia épica de Aníbal Barca, un estratega tan brillante que sus tácticas se estudian hasta hoy. Así que, si quieres saber cómo un solo hombre casi cambia el curso de la historia, quédate hasta el final. Ah, y suscríbete ahora para no perderte más historias épicas como esta. El juramento de venganza. El nacimiento de una leyenda. Aníbal no era un general cualquiera. Su destino fue marcado desde niño. Según la leyenda, su padre, Amílcar Barca, lo llevó al altar de los dioses y le hizo jurar odio eterno contra Roma. Imagínate esto. Un niño de apenas 9 años prometiendo destruir a uno de los imperios más poderosos de la historia. Este no era un simple capricho familiar, era una cruzada personal. Amílcar, líder militar de Cartago, ya había luchado contra Roma en la Primera Guerra Púnica, y su derrota dejó en él una amargura que transmitió a su hijo. Tras la muerte de su padre, Aníbal asumió el mando y demostró desde joven ser un genio en el arte de la guerra. Pero no se trataba solo de habilidad. También tenía una voluntad de hierro y una capacidad de inspirar lealtad en sus tropas que lo hacía único. Cartago necesitaba un héroe y Aníbal estaba más que listo para el papel. Pero, ¿cómo desafiar a Roma, un imperio que parecía invencible? Aníbal tenía un plan audaz que cambiaría el curso de la historia. La locura de los Alpes. La hazaña que asombró al mundo. ¿Quién en su sano juicio lleva un ejército con elefantes de guerra a través de los Alpes? Aníbal lo hizo. Esta maniobra, que parecía suicida, fue una obra maestra de táctica y determinación. Los romanos pensaron que las montañas serían una barrera natural impenetrable. Pero Aníbal, con un ejército de 50.000 soldados, 9.000 caballos y 37 elefantes, decidió cruzarlas. El trayecto fue un infierno. Frío extremo, caminos traicioneros, avalanchas y ataques de tribus hostiles. Muchos murieron en el intento, pero Aníbal demostró una capacidad de liderazgo fuera de serie, manteniendo la moral de sus hombres incluso en las peores condiciones. Cuando finalmente descendieron de los Alpes, Aníbal había perdido gran parte de su ejército, pero había ganado algo invaluable: el elemento sorpresa. Los romanos estaban en pánico. Nadie había esperado que un ejército cartaginés pudiera aparecer al norte de Italia. Esta hazaña no solo marcó el inicio de su campaña, sino también su lugar en la historia como uno de los generales más audaces de todos los tiempos. Si este momento te parece épico, dale like al video y comparte tu opinión en los comentarios. La batalla de Cannae. La perfección táctica. Si hay una batalla que define a Aníbal, es Cannae. En el año 216 a.C., enfrentó a un ejército romano que lo superaba en número casi 2-1. La estrategia de Aníbal fue una obra maestra de ingeniería militar. Utilizó una formación en semiluna que, al principio, parecía debilitarse ante el ataque romano. Pero esto era una trampa. A medida que los romanos avanzaban, los flancos cartagineses los envolvieron, atrapándolos en un cerco mortal. El resultado fue devastador. Más de 50.000 soldados romanos murieron en un solo día. Fue una de las derrotas más humillantes en la historia de Roma y un testimonio del genio militar de Aníbal. Sin embargo, aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué Aníbal no marchó directamente sobre Roma después de esta victoria aplastante? Algunos dicen que le faltaron recursos, otros que subestimó la capacidad de recuperación de los romanos. Sea como sea, este momento cambió el curso de la guerra. Dime qué opinas. ¿Fue un error no atacar Roma? Escribe tu teoría en los comentarios. La guerra psicológica. Roma bajo tensión constante. Aníbal no solo era un maestro en el campo de batalla, sino también en la guerra psicológica. Durante más de 15 años permaneció en Italia,
derrotando a los romanos en su propio terreno y sembrando el caos en sus territorios. Piensa en esto. Cada día los romanos vivían con el miedo de que Aníbal estuviera cerca. Sus victorias constantes no solo debilitaban a Roma militarmente, sino también psicológicamente. La idea de que un enemigo extranjero pudiera operar con tanta efectividad dentro de sus fronteras era aterradora. Pero los romanos no eran fáciles de quebrar. Adoptaron una estrategia de desgaste, evitando enfrentamientos directos y cortando los suministros de Aníbal. Poco a poco, esta estrategia comenzó a dar frutos. Sin refuerzos desde Cartago y con un ejército cada vez más reducido, Aníbal se vio forzado a pasar a la defensiva. Aún así, su habilidad para mantenerse operativo durante tanto tiempo es un testimonio de su genio y determinación. El fin de una era. Zama y la derrota final. La última gran batalla de Aníbal fue en Zama, en el año 202 a.C. Aquí enfrentó al general romano Escipión el Africano, quien había estudiado sus tácticas y aprendido de sus errores. Aunque Aníbal luchó con valentía, las circunstancias estaban en su contra. Los romanos habían formado alianzas clave y contaban con un ejército mejor abastecido. Escipión utilizó una estrategia que neutralizó la ventaja de los elefantes de Aníbal, desmoronando su línea de ataque. La derrota en Zama marcó el final de la Segunda Guerra Púnica y el inicio del declive de Cartago como potencia. Aníbal fue forzado al exilio, pero incluso lejos de su patria, siguió siendo una figura temida por Roma. Pasó sus últimos años asesorando a otros reyes y luchando contra los romanos de forma indirecta. El legado de Aníbal. Más que un general. Aníbal no solo fue un genio militar, sino también un símbolo de resistencia y audacia. Su capacidad para desafiar a un imperio como Roma con recursos limitados es una inspiración para líderes de todos los tiempos. Sus tácticas influyeron en estrategas como Napoleón Bonaparte y en los generales de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hoy, sus maniobras son estudiadas en academias militares como ejemplos de ingenio y creatividad en el campo de batalla. Pero más allá de su genio militar, Aníbal nos deja una lección importante. La determinación y el coraje pueden llevarte a desafiar hasta al enemigo más grande. Sin embargo, también nos recuerda que incluso los más grandes necesitan aliados y recursos para triunfar. ¿Podemos decir que Aníbal fue el mejor general de la historia? Tal vez. Pero lo que es seguro es que su audacia y genio dejaron una marca imborrable en la historia. Si esta historia te impactó, dale like, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.